tanto las teorías como Rawlsiana, a lo Cristóbal Belolio, o Hayekiana, a lo Axel Kaiser, las criticaba ambas por ser asépticas. O sea, de alguna forma, eh, tocar todo con guantes, por así decirlo. No meterse nunca en temas éticos, por ejemplo, como lo hacía Ayn Rand, ¿cierto? Tanto la teoría de la justicia genera marcos de liberalismo político en los cuales cualquiera puede jugar y hacer básicamente lo que sea racionalmente comprensible. Eh, y por otra parte, dentro del libertarianismo o el liberalismo clásico, de alguna forma, la no intervención, la libertad negativa, también era aséptica en meterse, por ejemplo, con temas de valores, ¿cierto? O sea, y por eso se metieron muchos conservadores al mundo del liberalismo clásico, porque no les decía no seas conservador, sino que era permisivo con otras almas. Entonces, al ser tan asépticos, tanto el liberalismo libertario, el liberalismo clásico, como el liberalismo igualitario, permitían que otras almas entraran y para mí esa, como dice la academia, esa libertad de lo primordial o ese fuego negro que llamas tú, esa llama negra, es parte de esa esencia liberal y ninguno de los dos liberalismos lo contiene. Eh, pero en esta, como te decía, alquimia ideológica, justamente creo que lo dionisiaco eh, es lo que calza perfectamente dentro de estas estructuras, porque lo dionisiaco sin esta estructura, sin estas dos diosas apolíneas, por así decirlo, que le den límites a lo dionisiaco, claro, uno podría entender el nietzscheanismo más duro, ¿cierto? Que al menos en su espíritu, gran parte del fascismo y el nazismo, a pesar de usar otra estructura que no es nietzscheana, lo utilizan. O, por ejemplo, el anarcoprimitivismo, el más duro y más cruento, ¿no? Que en alguna forma no pone límites, por ejemplo, a la no agresión o a y simplemente es la voluntariedad sin límites. Puede caer básicamente en, en un sinsentido, en un barbarismo que no conduce, que termina conduciendo a la extinción. Como decías tú, a un Mad Max, que probablemente después de un tiempo termine en la nada, ¿cierto? Terminen, así como la lucha el más fuerte va a terminar probablemente en todos muertos. Y por otro lado, el término de los sadianos, del Marqués de Sade, también de alguna forma era, en su teoría más sexual, era justamente sin ningún límite, sin ningún límite ético y de alguna forma hasta el causar dolor, si es que provocaba placer, estaba bien. Entonces, tanto Sade como Nietzsche como el anarcoprimitivismo siento que son este fuego primordial dionisiaco, pero ninguno de los tres está bajo los márgenes de límites mínimos que pone el liberalismo tanto de la justicia como de la libertad. Eh, entonces, de alguna forma, para mí el liberalismo tiene que tener los tres componentes, si no, de alguna forma, o queda como una cáscara vacía, aséptica, que o es rellenada e invadida por tribus bárbaras conservadoras o progresistas, o en el otro caso, si no se pone este límite a este liberalismo dionisiaco de la estructura del liberalismo, termina siendo sadismo, nietzscheanismo puro o anarcoprimitivismo. Un detalle que es bastante curioso es que casi todas las doctrinas que se han levantado, que se levantan, casi siempre pertenecen a la ola de lo dinesiaco. Ujú. Por ejemplo, el mismo liberalismo cuando se levanta, lo hace en una rebelión contra lo apolíneo, contra lo estático. Eh, y cuando el fascismo empieza a tomar forma, esto es eh, al fascismo antes del fascismo ya más estructurado por Mussolini, y hago referencia a este menjunje donde está Marinetti, eh, Papini y otros autores, que mezclaban lo anarquista también con lo fascista y con el ocultismo. Y ahí donde Marinetti, que en el fondo era un anarquista, no tenía mucho de fascista, lo que se conoce como fascismo después,
querían hacer esta reconciliación con estos aspectos humanos que estaban siendo como reprimidos por por la ley, reprimidos por lo aséptico. Entonces, después ya, claro, el fascismo se puede ser una cuestión como de orden, tratando de reprimir todo lo que busca romper con ese orden, que en el fondo estaba haciendo lo mismo que estaban reclamando al principio, lo terminaron haciendo después. Pero claro, todo esto que se levanta tratando de recuperar un espíritu europeo. Eso que era lo originario del fascismo. Y de hecho, bueno, ahora tengo un libro justo acá, que lo fui a buscar recién, donde muestra una imagen que creo que ya la han visto antes. Charnunus. Claro, que es claro, que en el fondo es esta figura. Exactamente, el hechicero, el hechicero danzante. De hecho, el libro se llama así. Ahí está, que busca representar a través de este espíritu de la naturaleza, por eso el uso de los cuernos, pero también con la danza. Con la danza, y es curioso porque está en una pintura, o sea, la pintura es lo estático, pero busco tratar de reproducir lo que una figura en movimiento. Claro, igual Entonces, hay que decirlo que esa pintura tiene 15.000 años y probablemente no había claro, un método de claro, estructurarlo. de poder pasarlo hacia el futuro, pero estamos viendo que en Europa se hacía ese reconocimiento de este personaje, de este chabán, de este hechicero, creo que bailaba, que era su forma de conectarse con la